Agradecemos a todos y cada uno de ustedes por seguirnos en esto que es Sin Esquemas. Y bueno, en el último comentario que tuve la oportunidad de dar, hablaba del tema de la moral, por ejemplo. Entonces aquí es donde ya empezamos a identificar ciertas características de la intervención de la religión, como lo mencionó Nazaret por allí, que bueno, lo va a comentar también el tema de la dominación. Pero antes me gustaría ver la parte técnica, el significado, los tipos y demás elementos. Y Lluvia, ¿qué nos cuentas al respecto de la religión? Así como estábamos mencionando a qué nos estamos refiriendo como juventud, considero que es importante que el público sepa a qué nos estamos refiriendo con religión, y pues no es más que un sistema de creencias y prácticas de un grupo determinado que está ligado a la moral, como algo que ya estabas mencionando, y que incluso se mezcla con lo sobrenatural o que está fuera del alcance de lo que la misma ciencia puede demostrar. Hay que también recalcar que existen diferentes tipos de religiones. Voy a mencionar las 4. La primera de ellas, que es la más común, es la monoteísta, que aquí, bueno, encontramos al catolicismo, al cristianismo, y dentro de este tipo de religión encontramos a las personas que creen en un solo creador, en un solo ser supremo, en un solo Dios. Es todo lo contrario al tipo de religión politeísta, que aquí creen en diferentes dioses, en varios dioses con características humanas, pero que normalmente toman sus poderes o sus fuerzas de la naturaleza. Por otra parte, también tenemos la religión panteístas, que defienden tanto al creador como a la creación, es decir, tanto la misma naturaleza y el mismo Dios tienen una misma fuerza. Y por último tenemos los no teístas, que aquí todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será lo consideran como su Dios, tanto lo palpable como lo palpable, ellos lo ven como su Dios. Y bueno, en sus pantallas van a ir transmitiendo unas imágenes en donde podemos ver unos porcentajes para que mundialmente, hablando desde lo macro, puedan visualizar que alrededor del mundo hay 5 religiones muy importantes. La primera de ellas, como ya lo mencioné, el cristianismo, en la que tiene sectas como las iglesias evangelistas y bueno, también el catolicismo, y que aquí hay 33.6% de población alrededor del mundo siguiendo este tipo de religión. Por otra parte está la religión islámica con un 20.28%, también está el hinduismo con un 13.33% y también está la religión china. Esta religión, a pesar de que, pues como ya lo menciona, es la religión tradicional de China, también tiene seguidores alrededor del mundo con un 6.27%, y por último, pero no menos importante, puesto que es la 5ª religión mayoritaria del mundo, está el budismo con un 5.87%. Ahora bien, aterrizándonos ya a lo que es México, pues también en sus pantallas se van a ver una serie de porcentajes en donde podemos ver que se han realizado diferentes encuestas, donde, por ejemplo, en 1950 estamos viendo que a lo largo del territorio mexicano el 99% de los mexicanos tenían una religión católica. Para el año 2000 ya se había reducido al porcentaje del 88%, me parece, y ahorita en el 2010, que ha sido el último porcentaje, la última referencia que tenemos, es con un 82.9%. Sin embargo, a pesar de que la religión católica va disminuyendo, podemos ver que otras religiones, y que incluso las personas que no se identifican con ninguna religión, van en aumento. Y también podemos mencionar que, como se ha tratado a lo largo del programa, los jóvenes de hoy en día se han estado involucrando a diferentes grupos en los que se sienten pertenecientes, y hemos visto que se han involucrado más a este tema político, a estos manifestaciones políticas, y que yo creo que mucho tiene que ver, por ejemplo, como con el tema que estábamos hablando anteriormente, del feminismo, de el aborto, este tipo de situaciones que la iglesia no lo permite, que la iglesia lo critica, y es aquí en donde se ha visto una confrontación entre jóvenes. Yo más bien creo, no tanto para seguir feminismo o algo así, porque también son imposiciones políticas. Lo que sí considero pertinente mencionar es que, por ejemplo, Rosana Reguillo, vuelvo a consultarla, ella dice que las organizaciones de jóvenes, llámense políticas, religiosas, culturales y demás, están organizadas, válgase la redundancia,
pero no en instituciones, es decir, no instituciones reconocidas por el Estado, sino simplemente tienes la razón de ser, de decir, no, pues sí, apoyo la libertad del individuo, pero eso no significa que sea parte de un organismo público, autónomo o privado, ¿no? Entonces, aquí creo que el elemento sustancial radica sobre todo en que nos mueven ya causas, ya no nos mueven tanto, digamos, ideologías o algo así por el estilo que identifique muy particularmente la ideología de género, por ejemplo, el caso del feminismo, ¿no? Claro. Sí, yo creo que ya ahorita para ir entrando un poquito en debate, porque sí es un poquito tediosa la parte de la información acerca de la religión, porque el verdadero problema cuando hablamos de religión ahorita es por qué ha ido disminuyendo en porcentajes en los últimos años que la gente vaya a la iglesia, por así decirlo, ¿no? Entonces, se menciona que el 95.1% aquí en México pertenece a una religión y que solamente el 4.9% no lo hace. Pero hay que tener bien en claro que ese 95.1% pertenece a una religión, que incluso yo pertenezco y estoy dentro de ese 95.1% porque a mí me bautizaron, o sea, soy católica, incluso hay un documento que la Iglesia Católica te da. O sea, hay una diferencia entre ser creyente por tradición y ser creyente por convicción. Entonces, es decir, nos manejan unas estadísticas donde la religión dice, o donde la iglesia dice, tú eres católico, pero tú de chiquito la verdad no tenías conciencia de la religión a la que tú querías pertenecer. Claro, es por imposición. Entonces, ¿no? Llegamos a una época, o ahorita tú comentabas el tema de la modernización, donde estamos en el siglo XXI y vemos que los jóvenes no se sienten ya identificados con la religión o con la iglesia. Vemos que ya hay jóvenes que deciden más bien tener otro tipo de creencias. Algunos se ven, dicen, no, pues yo la verdad no creo en un Dios, pero no pertenezco a la iglesia católica, o no pertenezco a la luz del mundo, por así decirlo, o a los pentecostés. Sí. Yo la verdad le tengo, mi Dios está manifestado en la naturaleza, cuestiones así. Claro. O incluso hay un porcentaje muy alto aquí en México de que hay un grupo de personas que se sienten identificados, o que tienen, digamos que su personaje a los que ellos son devotos es a la Santa Muerte. Claro, pero también es una creencia, ¿no? Sí. Definitivo, aquí hay algo que sí me gustaría puntualizar para poder entender el control que puede existir entre el gobierno o un estado gubernamental y la religión, y la influencia que estos pueden tener en los jóvenes. Remontándonos a la historia, recordemos toda esa época cuando fue las persecuciones, cuando se decía que había brujas y de los herejes. Durante todo ese tiempo, todas las palabras, por ejemplo, lo que viene siendo Lucifer, que proviene del latino, lo que viene siendo demonio, que proviene del griego, las dos palabras fueron totalmente, no quiero ocupar la palabra satanizada, pero para efectos prácticos la voy a ocupar. Las dos palabras fueron satanizadas, puesto Lucifer significa el portador de luz, del latín, y demonio significa demonio significa genio, que proviene del griego. Entonces, estas dos palabras fueron censuradas, negativizadas en ese entonces. ¿Por qué? Porque el conocimiento en ese entonces era prohibido, por así decirlo. ¿Por qué era prohibido? Pues porque así los gobiernos, los padres, los curas podrían tener el control de cada uno de los individuos. ¿A través de qué? Del miedo. Claro. Entonces, infundían en ellos el miedo y decían, es que si no me obedeces por derecho divino, retomemos el derecho divino, si no me obedeces por derecho divino, pues te estás condenando directamente al infierno. Pero sí me gustaría escuchar, a ver, otro elemento, hasta qué punto tampoco podemos, polarizar, de decir, bueno, ser muy creyente significa ser santo, o ser que me recuerde Ibarrola, que cuando decía que ya no se trata sino de grandes hombres, sino de héroes, y más si esos fueran santos, ¿no? Que es un tanto romántico el concepto. Entonces, sí me gustaría decir también en qué ha persistido o consistido, más bien dicho, la pérdida de algunos principios axiológicos que nos brinda la religión, que ese es ese elemento. Sí. A ver, por ejemplo, dice Rodríguez Cepeda, por ejemplo, Bartolo dice, la axiología no solamente es tratar de dotar de principios para que una sociedad esté moralizada, llena de religión, sino más bien es para moderar conductas sociales de comportamiento. Entonces sí me gustaría también escuchar la otra parte, ¿no? Tampoco se trata de señalar a las religiones, ¿no? Como tal, sino ver cuál es su aportación, ¿no? Sí, bueno, de hecho, en algún momento la religión formó
digamos que parte importante de la política mexicana, porque si bien sabemos la religión es algo que controla masas, entonces a partir de ahí ahorita tal vez ya no se encuentra tan ligada o no la vemos de manera notoria, pero si nos basamos en la historia mexicana, hay un momento en el que la iglesia coaccionaba a los ciudadanos para la participación de un partido, que yo creo que eso es muy importante. Ya ahorita también hay que ser conscientes que los jóvenes de alguna manera han abierto los ojos y han dicho no, o sea, yo no... Sin embargo, se ha confundido la parte de derecha con el conservadurismo específicamente. Y aquí hay algo que me... significa que debe ser así. Por ejemplo, Laje, Nicolás Márquez, Javier Milei, ellos mismos, a pesar de ser de derecha, defienden en este caso la creencia, ¿no? Y aquí hay algo en qué tanto han abierto los jóvenes los ojos, porque sí, definitivamente los han abierto, nos hemos dado cuenta de todas las teorías, incluso de la conspiración que pueden existir, pero pues en ese abrir de ojos, en ese despertar también vino una desnaturalización del ser humano, donde ya no existen valores humanos, donde ya no existen valores cívicos, donde ya no existe un respeto ni siquiera al prójimo ni a alguien superior. Se ha perdido todo ese miedo, y no por llamarlo miedo, se ha perdido esa conciencia social, en donde antes respetabas al prójimo, ya no por derecho divino, no por causas divinas, los respetabas por ser un ser humano. Ahora los respetas, esa es la interrogante. ¿Qué es lo que están causando toda esta pérdida? ¿Qué está causando que se debaje? La naturaleza humana que termina siendo ateo, ¿no? Y bueno, pues es plantear. Pues mira, hay algo que yo aquí tengo con las religiones. Yo sí profeso una religión, pero independientemente de ello, de la religión que profeses, independientemente si seas ateo, tienes que comportarte bajo los valores cívicos y humanos que deben de regir el comportamiento humano. Pero bueno, ya hablamos entonces para no dejarlos en una entelequia de la religión, vamos a hablar también de la parte práctica, de la praxis, y pues para ello vemos lo político, ¿no? Ya el dominio político, y sí me gustaría, Daniel Zafra, que nos dieras el bosquejo, la radiografía de la juventud y la política, ¿no? Sí, bueno, pues actualmente los jóvenes se ven muy interesados por muchos temas de lo que está pasando actualmente, o sea, jóvenes del siglo XXI. Hablemos de jóvenes del siglo XXI. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en México? ¿Y qué pasa actualmente en las masas? ¿Qué hace que los jóvenes tengan la iniciativa de poder formar parte de un grupo político? Lamentablemente no el 100% de la juventud en México está dispuesta a formar parte de un partido. Debido a lo que está pasando, hay mucho desinterés por ciertos gremios juveniles. Ahí tenemos a los jóvenes del Movimiento 132, tenemos a los jóvenes del movimiento Atlacomulco, tenemos a los jóvenes del movimiento... No, ya no tan jóvenes, Atlacomulco es de 1940. Sigue llevando a cabo el 132 ya tampoco tan joven. Bueno, pero sigue llevando esa ideología como la marcha del 68, ¿no? Se sigue protestando por algo que los jóvenes de aquella época pelearon en derechos, claro, y que actualmente pues quedaron decepcionados. Tenemos a jóvenes líderes en nuestro país, jóvenes que lideran ciertos grupos o ciertos partidos políticos que se manejan por jóvenes que mueven las masas juveniles, mueven las masas en campaña y presentan ciertas iniciativas a favor de los jóvenes. Tenemos lo que aquí en Veracruz no vemos que muevan jóvenes, bueno, y en México a nivel general, de hecho hay un rechazo evidente, por ejemplo en el tema de corrupción, el organismo internacional contra la corrupción, por ejemplo, establece que 7 de cada 10 mexicanos rechaza al político directamente. Sí, entonces no hay interés de los jóvenes. Nadie quiere al político. Pero realmente, no se puede generalizar. O sea, realmente los jóvenes que están aquí ahorita, o sea, son jóvenes que quieren formar parte de los cuadros políticos, pero para hacer un cambio fin a la sociedad. Ahí tenemos al primer joven que es independiente, Kumamoto, de Guadalajara, que fue un diputado local, independiente, que tuvo un movimiento social, tuvo un movimiento con proyectos, tuvo un movimiento con un poco de presupuesto y que realmente alcanzó un objetivo. Tenemos otros jóvenes, líderes de partidos, como decía un inicio, como es lo que es Alan Ávila, del Partido Acción Nacional, que maneja lo que son jóvenes Acción Nacional en todo lo que... Bueno, pero aquí me gustaría aclarar algo. Esas son meramente plataformas políticas ya existentes que han perdurado durante años, porque a que se lleve a la acción, a que exista esa iniciativa juvenil, iniciativa real, sustancial, no de partidocracia. A ver, las cuotas juveniles solo se reforman los estatutos, pero ni siquiera se reforma la ley, o sea, el código electoral, por ejemplo. Sí, de hecho, también, o sea, lo que sí es importante mencionar es que la participación política aquí en México, tan solo en las elecciones anteriores,
era un porcentaje de al menos 36% de jóvenes los que decidían, pero en porcentaje era el 36%, los que iban a decidir quién iba a ser el próximo presidente de la República. El poder que tiene el joven por la cantidad que existe o por la cantidad de personas que se encuentran dentro de la lista nominal es increíble. O sea, independientemente de la conformación que tenga un joven a un partido, el joven tiene el poder de decidir. Tan solo en las elecciones anteriores se vio muy claro. Muchos medios de comunicación decían, el poder de elegir al próximo presidente está en la juventud. Si hay que mencionar es que el PRI a nivel nacional siempre ha creado muchos cuadros de participación y apertura de los jóvenes. El PAN también lo tiene, pero siempre ha sido reconocido la figura del PRI por los años y antecedentes que ha tenido en lo largo de la historia mexicana. Claro, y sobre todo es el acercamiento real. Creo que querías comentar algo al respecto, ¿no? Porque en realidad no hay un acercamiento real, solamente eres parte de irte a una campaña, eres parte de ir a acomodar sillas, mesas, y cuando mucho aspiras a dar un discurso que nadie le va a hacer caso y que todos lo van a ignorar. Creo que ese es el principal problema de los partidos políticos y muy particularmente Veracruz. Digo de manera personal, para no herir susceptibilidades de cada uno de ustedes, precisamente ya he participado en algunos partidos políticos al estilo, y los jóvenes realmente no tienen convicción, y no digo que todos, pero por lo menos las dirigencias en Veracruz, y abro el debate a quienes nos están escuchando porque sé que nos ven jóvenes de partidos políticos, que podamos dar una especie de nuevo debate para ver cuál es la participación efectiva y real de los jóvenes, ¿no? Porque hay algo que aclarar. Participación efectiva no nada más es y yo propongo y te hago un meeting y tengo tantos jóvenes. Eso no es participación real ni efectiva. Eso es nada más un control de masas. Precisamente es un movimiento que sí pueden tener una capacidad de contención de jóvenes, porque yo dudaría afirmar que sí una capacidad de liderazgo. Pero bueno, ese ya es un punto y aparte. Y retomando sobre el acercamiento real que pueda tener la religión y la política con los jóvenes. Tú bien comentabas hace rato, Johnny, antes del corte del programa, sobre los procesos de digitalización que estamos viviendo actualmente, ¿no? De estas generaciones que nos vienen tristemente empujando, y que cada vez más se van viendo influenciados por las tecnologías y por las redes sociales. Entonces, aquí, ¿cómo es que la religión, es una duda y es algo que lo pongo a debate, a la mesa, cómo es que la religión en un futuro va a poder operar todas estas bases para dar a conocer sus valores morales, para dar a conocer sus estatutos, que no se llamen estatutos, para dar a conocer su Biblia, para dar a conocer su dogma, su palabra? ¿Cómo lo van a hacer si los jóvenes ya no están interesados ni siquiera en leer un periódico, en acercarse personalmente a alguna persona, a preguntar información, y todo lo hacen a través de redes sociales? Quiero hacer un comentario prácticamente para ir cerrando. Que no participen los jóvenes hoy en política y religión, en vez de denostar a las instituciones como la política y la religión, la fortalecen, porque entre menos participantes hayas, entre menos se reparte el pastel y nos siguen dominando. Entonces aquí es un llamado a quienes están escuchando, ojalá participen los jóvenes y que vean de qué manera. Yo realmente considero que la mejor recomendación que puedo dar de manera personal es leyendo, es estudiando, es preparándose, es teniendo un sentido de patria. Por ejemplo, muchos dicen es que la patria es izquierda. No es cierto, la patria inclusive está antes del nacionalismo. Una cosa es que nos las pervirtieron los modelos económicos, los modelos políticos, las opresiones culturales, pero esa esencia de decir mi familia, mi ser, mi raíz, hoy se ha perdido en la juventud. Definitivamente. Y es lo que comentaba hace rato, ¿dónde están todos esos valores que en un momento los puso el derecho divino, que en un segundo momento los puso la propia condición humana con la Revolución Francesa, y actualmente están totalmente perdidos? ¿Dónde están todos esos valores que en un momento fueron impuestos, sí, pero sirvieron para formar una buena convivencia social? Y hay algo igual con lo que me gustaría ir cerrando, es para recordar esa separación que existió entre la iglesia y el Estado. Si nosotros vamos a prácticamente cualquier municipio de la República Mexicana, vamos a encontrar que Palacio Municipal, enfrente está su capilla. Eso que nos recuerda que es la separación precisa de la iglesia y del Estado, pero que no necesariamente están peleadas. ¿Por qué? Porque ambas se apoyan para poder lograr tener un control de la población y de los ciudadanos que habiten en ese lugar, porque las decisiones no son tan independientes de tu iglesia por allá y yo gobierno por acá. Pues recordemos prácticamente
que existe el Partido Acción Nacional con bases católicas, que existe el Partido Humanista con bases católicas, existe el Partido Encuentro Social con bases católicas, que van de ideología derecha a extrema derecha, que viene siendo prácticamente el catolicismo. Sí, bueno, yo solamente para finalizar, a mí me gustaría, como comentario final, que es momento de empezar a educar a los niños y jóvenes en un sentido crítico. O sea, darle la apertura de que ellos tomen sus propias decisiones. Ya sé que hay una larga historia dentro de la iglesia o dentro de la tradición familiar, pero una forma de ir cambiando ese tipo de modelos es a través de esta parte de empezarles a inculcar el sentido crítico a los niños y a los jóvenes. Me recordaste a Fernando Sabater en Ética para Amador y Política para Amador, cuando le habla a su hijo precisamente, donde pues aquí es una especie de libertad, y digo, haciendo un símil que tal vez pues suena un poco raro, por ejemplo, quienes somos foráneos, cuando venimos a Jalapa, lo sabe Fanny, por ejemplo, pues creemos que tenemos mucha libertad, pero no es cierto, nos hacemos más responsables porque ¿quién nos salva? Entonces creo que esto es algún elemento fundamental de Sabater cuando le dice en este caso a Amador, y pues esperemos que nos quede muy en claro, ¿no? A mí me gustaría cerrar invitándolos a todos que, independientemente de si eres de izquierda, si eres de derecha, si tienes alguna creencia religiosa o no la tienes, nos respetemos el unos a los otros, y como bien lo dijo Johnny, nos preparemos. Si no estamos conformes con algo, no dejemos de lado el estudio, y de verdad creo que siempre hay tiempo para hacer las cosas, y creo que estamos en un muy buen momento para cambiar la situación o las inconformidades que tenemos. Igual, que los valores no se pierdan. Realmente lo que ha orillado a la religión a que se esté cada vez sea menos demandada es por los valores que antes los inculcaban en casa. Hoy en día pues es lo que se ha perdido desde la cuna materna, hace que la sociedad tenga menos interés en lo que era la fe divina y que tengan pues otro tipo de creencias, otro tipo de ideas. Y pues el tema de la política igual, que si tiene algo que aportar más allá para su colonia, para su nación, para su estado, para su sociedad, igual lo hagan, lo elaboren, y que elaboren algo que realmente mueva, que realmente y simplemente no solamente hacer actividades de corto presupuesto, de corta motivación o de corta imaginación, sí, claro, sino algo que realmente te haga ser un líder y que realmente te haga saber que te mereces tener ese puesto como político que pretendes ser. Yo creo que Nasa quiere comentar algo, le estoy viendo su rostro. Sí, mis ojos me delatan, o la cara, la impaciencia, no lo sé. Pero como humanista que soy, creo fielmente en el poder que tiene el ser humano para generar el cambio. Y no cambio esperado de que otra persona lo haga, sino un cambio propio. Y como humanista también estoy consciente de que el ser humano, independientemente de la religión, independientemente de cualquier ideología que puede tener, si es que existen las ideologías, puede llegar a generar un cambio para que ese cambio pueda ser global, pero empezando por nuestro propio universo, que somos nosotros. Pues ya saben, jóvenes, a leer un poco más El Principito y dejar de leer El Príncipe. Creo que eso podemos tener una conducta moral y sobre todo no dejar de ser buenos, porque el hombre es bueno por naturaleza. Hasta la próxima, cuídense mucho, gracias por ver Sin Esquemas. Hasta luego.